Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vimos hace 8 días para poner el contexto y continuar con Primera de Pedro 3. Entonces hemos venido a lo largo de estos últimos domingos estudiando juntos la primera carta de Pedro, ¿sí? Nuestros hermanos nos han dado una introducción de que la carta, quiénes fueron escritos, aquellas situaciones que están viviendo estos hermanos. Y hace 8 días veíamos el capítulo 2 desde el versículo 18 al 25. Un pequeño resumen para poner el contexto y también para los hermanos pues, que no pudieron estar. Veíamos que en este fragmento del capítulo 2, versículo 18 al 25, Pedro venía hablando sobre que éramos pueblo de Dios, cómo debíamos vivir, y en estos versículos veíamos que se refería directamente a criados domésticos. Enfatizamos también que estos criados domésticos dan a entender que eran hermanos que estaban sirviendo a sus amos de una forma muy directa en la casa como tal. En esa época habían unos sirvientes que estaban en unas labores domésticas y otras en labores de campo. Estos a los que estaba escribiendo Pedro eran aquellos hermanos que eran criados en cercanía a sus amos, o sea, lo que nos deja ver que también una relación muy cercana que había entre ellos, y que sin importar cómo fueran estos amos, fueran buenos, afables, o fueran, como leíamos hace 8 días, fueran difíciles de soportar, o torcidos, o malvados, debíamos sujetarlos. Amén. Siempre y cuando lo que nos dijeran y nos pidieran no fuera en contra del Señor. Esa es la base de todos nosotros. ¿Y cómo lo poníamos nosotros en contexto a nuestra vida? En este momento ninguno acá es esclavo, pero sí debemos rendir honor a nuestros jefes y a nuestras autoridades. Veíamos las autoridades en la iglesia, veíamos que hay que rendir honor también a las autoridades en el hogar, los hijos a los padres, también en la parte de nuestra nación contra pues, el gobierno, rendiríamos que sujeción al gobierno. Y hacíamos una pequeña pregunta de si fuimos llamados a sufrir o a qué fuimos llamados, porque Pedro hablaba de para esto fuiste llamados, y hablaba de el sufrimiento que habían pasado algunos hermanos por causa del buen testimonio. Y ¿cuál fue la respuesta? Que no es una contradicción. Que bien fuimos llamados a ser el pueblo escogido de Dios, el cual Él nos compró con alto precio, pero por causa de la lucha que estamos viviendo en nuestra propia vida con el pecado que mora en nuestro cuerpo, con pues, un mundo que no se sujeta a las leyes de Dios, en ocasiones, al ser buen testimonio, vamos a sufrir ciertas pruebas, incluso temas pues, de sufrimientos como tal. Entonces, que no fuimos llamados a sufrir, o sea, el Señor, como veíamos también, Él no vino a sufrió por causa del pecado, para dar muerte al pecado en Él, o sea, vencerlo en la cruz como hombre. Pero no vino aquí a sufrir. O sea, Él no vino a decir, Padre, va a sufrir, no. Fue por causa de algo, igual nosotros. Si hay sufrimiento, que sea de buena forma, y como lo dice aquí Pedro, haciendo buenas obras. Que si haciendo bueno sufrís, ahí sí hay alabanza. ¿Vale, hermanos? Veíamos esa parte hace 8 días. Y la respuesta a este interrogante veíamos que estaba en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, donde decía: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces el mismo Señor dice que vamos a pasar diversas pruebas, pero fuimos llamados a la gloria en su Hijo. Veíamos en los versículos, también en estos versículos del capítulo 2, veíamos que no solo Pedro imparte, ¿sí?, o digamos, habla referente a llevar una buena conducta
y darte buen testimonio, sino que no se centra solo allí, sino nos muestra también que cuál fue el mejor ejemplo en el cual nosotros podemos poner nuestros ojos, que es el mismo Señor. Él fue el que, siendo justo, sufrió el injusto, él siendo santo, llevó en sobre sí el pecado y por causa de eso sufrió. Y veíamos también que el Señor nos dejaba, en este verso 21 había una palabra clave que es cuando dice que seguirlo a Él. Ese seguir lo que vemos que abarca de una mejor forma, o digamos siendo un poco más completo, es que es un seguir algo que ya fue señalado. Y no como veíamos que no es una pisada en la arena que se la lleva las olas del mar y del agua la borra, sino que es un señalamiento firme con el cual tenemos la seguridad que al seguirlo a Él no habrá tropiezo. Y veíamos que también hablaba que al seguirlo a Él era seguirlo de forma muy cercana. No es lo mismo seguir a una distancia lejana, sino seguirlo a Él muy cercano. También veíamos algo muy precioso, que eran los versículos 22 y 25, cuando podíamos ver la confirmación del profeta Isaías de lo que el profeta profetizó. En el capítulo 53, allá en Isaías, vemos cómo el Espíritu Santo inspira a Pedro a que en el del verso 22 al 25 de su carta esté prácticamente calcado Isaías 53, que hablaba de lo que iba a padecer el Señor, cómo iba a vivir, cómo fue rechazado, cómo fue herido por nuestra rebelión, todo lo que pasó. Entonces veíamos algo precioso que en lo que hablábamos era, muestra que la palabra de Dios es veraz, es eficaz, es la verdad. Y que todo aquello que el Señor ha profetizado en su Antiguo Testamento se ha venido cumpliendo y el Señor Jesús lo cumplió a cabalidad. Entonces también esto ayuda a que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y la palabra de Dios da evidencia que lo que ha dicho se ha cumplido. Y finalizamos viendo que ahora tenemos un pastor y obispo al cual nos guía, nos exhorta, nos limpia, nos lleva por este camino de santificación que debemos vivir hasta que Él regrese o nosotros vayamos a su presencia. Ahora bien, lo que vamos a estudiar el día de hoy es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, con en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dándonos a la mujer como a vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pedro pasa de hablar y darles mandato a los criados, y ahora viene y nos dice que siguiendo el mismo principio, que es ¿cuál? El buen testimonio como cristianos. Pasamos de forma genérica de lo que somos nosotros, después pasó ya a los criados, ahora viene a hablarnos a los casados. Vemos que Pedro en esta carta le dedica de los 7 versos, 6 a la mujer y 1 al hombre. Pero si vemos como el complemento que podemos encontrar en Pablo, lo que el Espíritu le
le puso en el corazón a Pablo para escribir, que se encuentra en Efesios 5, 21, 23. En estos, perdón, en Efesios del 5, capítulo 5, vemos que Pablo le habla más a los hombres que a las mujeres. Por el contexto, por varias razones. No vamos a entrar a profundidad en eso, solo que me parece que tanto lo que habla Pedro aquí como Pablo en Efesios y en otras cartas que ahorita no recuerdo, son un complemento para estudiar. Solo que ahorita nos vamos a enfocar en la primera de Pedro. Entonces, ¿cómo inicia este capítulo? Asimismo, o de la misma manera. Seguimos el mismo principio de buen testimonio como cristianos, ahora en el rol o digamos que en nuestro rol de casados, mujeres hacia sus maridos, maridos hacia sus mujeres. Vamos a partir, digamos, la enseñanza en dos partes. Claramente el primero es, vamos a ver lo que Pedro le dice a las mujeres y luego a los hombres. En estos 6 versículos vemos dos grandes temas, por decirlo de una manera, donde Pedro se enfoca. El primero, ¿cuál es? Sujeción amorosa hacia los maridos. ¿Esto qué es? El mejor método para ganarlos. Y el segundo gran grupo es modestia en el vestir, junto con una mansedumbre interior. Que este es el atavío que a Dios complace. Estos son, digamos, los grandes temas que vemos en estos 6 versículos. Ahora bien, vamos a leer voy a leer en la versión contemporánea, que me parece un poco más claro lo que aparece aquí. Un segundo. Vamos a ver entonces en la versión contemporánea el verso 1 y verso 2. Dice así: así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados, más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Mire que aquí en el versículo 2 hay un verbo, ¿sí?, que aquí traduce como vean, que ellos vean la conducta y por causa de esa buena conducta puedan ser ganados para el Señor. Pero aquí este verbo, vuelve y juega, tiene un poquito más para estudiar, y es así: habiendo puesto los ojos sobre, es inspeccionar, o sea, es algo que los maridos van a ver de forma minuciosa y que va a producir que posiblemente, porque obviamente tiene que también ser decisión del marido, ir a Cristo, pero que al ver a su esposa en esa vida de buen testimonio, amándolo, respetándolo, pueda ser ganado. Ahora, ¿por qué habla Pedro de esta manera? Aquí da a entender muy claramente que las hermanas a las que les estaba hablando tenían maridos no creyentes. Y sabemos que en esta época, ¿qué pasaba? Que las mujeres eran menospreciadas. Y una de las cosas que el Señor rescata, aparte de, bueno, complementando obviamente nuestra vida, es poner a la mujer nuevamente en el lugar donde Él la puso cuando la creó. El hombre la menospreciaba en muchas culturas, no solamente, sino en esa época. Yo creo que en forma general, muy pocos hombres, pensaría yo, que respetaban y amaban a sus esposas como debería ser. Entonces, teniendo este contexto, vemos que no la tenían muy fácil a estas hermanas, porque muy posiblemente, ahora otra cosa, estas hermanas, al cambiar de fe, decir, o sea, pongo mi mirada en Jesús, y su marido, que no va a creer, no creo que le apoye demasiado, pues ¿qué va a haber? Va a tener un tipo de prueba. Puede que sí, puede que no vamos a entrar, digamos, a andar en temas específicos, sino el principio. Pero lo que voy es que las mujeres a las cuales está hablando aquí Pedro específicamente son hermanas que muy posiblemente pues, se casaron antes de ser los dos creyentes, pero ella creyó primero. Y por eso dice,
¿Cómo va a ganar a su marido? Haciendo esto, sujetándose. Entonces es algo muy importante para resaltar. El amor. ¿Y cómo lo va a ganar? Con una sujeción amorosa, y ya vamos a ver un poco más detallado a qué se refiere esa sujeción. Entonces, vemos ahora los versos del 3 al 6 que, o sea, en estos versos se va a exponer de forma más detallada qué es esa modestia del vestir y esa mansedumbre interna a la cual dice que Dios alaba a la mujer. Modestia en el vestir, vamos a reforzarlo yendo a 1 de Timoteo, capítulo 2. Versos 9 y la parte primera del 10. 1 Timoteo capítulo 2 versos 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni de oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Vemos que el Espíritu Santo, lo que carga Pedro para escribir esta carta, también se lo pone de corazón a Pablo para otro tipo de contexto. Pero el mandato es el mismo, no difiere. Ahora, por aquí vemos que esto que estamos leyendo aquí, el Espíritu que inspiró a estos dos hermanos a escribirlo, no está diciendo, hermanas, que está mal arreglarse, ¿sí? Sino que lo que hace es enfocar la verdadera belleza que agrada al Señor. ¿Y cuál es? La que viene del corazón. No está ahí, yo en ningún momento he leído, ni en ninguna versión, ni en el original he leído que ellos digan no lo hagan. Pero lo que no debe hacer es que eso sea el centro y que su corazón piense que la belleza es la apariencia del cuerpo. ¿Sino cuál? La del corazón, la de estar sujetas, la de amar al Señor. Esa es la belleza que agrada al Señor. Pero vuelve y juega, hermanas, no está diciendo que no se arreglen, que está mal hacerlo, no lo está haciendo acá. Pero el enfoque, ¿cuál es? El corazón. Entonces, ¿qué es la belleza que nos muestra el Señor aquí? Lo podemos ver claramente en el verso 4. ¿Cuál es? El corazón, el incorruptible ornato de espíritu afable. Espérate, voy a leer otra versión que es un poco más clara. Versículo 4 en la contemporánea dice: sino el interno del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es la que valora Dios. Acá es un poco más claro en el español que está en la contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que dice? La belleza es incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Y en el verso 6 vemos que Pedro pone como ejemplo a las hermanas, ¿a quién? A Sara. Ahora, hay algo que me causó curiosidad, al igual cuando estudiamos el don de fe, cuando en Hebreos 11:11 vemos que el Espíritu Santo inspira para que diga que Sara es un ejemplo de fe. Así que mejor leámoslos para recordar. En el capítulo 11, versículo 11 de Hebreos, donde dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No sé si recuerdan los hermanos que cuando leíamos esta parte en la enseñanza del don de fe, hablábamos de, si uno va al Génesis
cuando sucedió este acontecimiento, veíamos que Sara no creyó al principio, sino que hasta se rió y dijo, ¿esto cómo va a ser posible? Pero veíamos que en Hebreos la pone como ejemplo y decíamos del por qué la pone como ejemplo. Y es la misma razón porque el mismo Espíritu la vuelve a poner como ejemplo en 1 Pedro 10 por el trato que ella vino a, o tuvo como sierva del Señor y la transformación que tuvo. ¿Por qué digo esto? Si vemos el carácter de Sara en Génesis capítulo 16, no vamos a leerlo sino para que, pues, poner el contexto, vemos el carácter de Sara en este capítulo donde dice que cuando le dice a Abraham, toma mi sierva porque ya estamos viejos y pues como que la promesa no llega y como que hay que ayudar a Dios, y después de que hace eso, entonces va en contra de la sierva, no, que ahora me mira mal la sierva, entonces ve, mira tú qué vas a hacer si me pones el respeto. Entonces uno diría, bueno, pues si yo veo solo ese pedacito de la vida de Sara, diría, pues, ¿por qué Pedro la pone como ejemplo? Pero hay que ver toda la vida. Y al final, ¿qué pasa con Sara? Se mantiene en el Señor, fue fiel, creyó en el Señor, en la promesa de su hijo, y se mantuvo sumisa a su marido. Por eso es que la pone como ejemplo. Yo ahorita vuelvo y ya les voy a explicar la sumisión a qué hacer referencia. Entonces, algo que me parece hermoso del Señor es que no nos niega lo que somos, no lo oculta, sino lo pone explícito, pone nuestros, bueno, en estos hermanos que pone como ejemplo, pero cuando lo resalta, ¿qué hace? Ver su obra en la vida del hermano o la hermana, en este caso en Sara. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Resalta esa buena conducta de Sara, resalta esa fe que tuvo después cuando en el caminar de esos 9 meses mientras tenía a su hijo, creyó. Entonces es algo importante, que el Señor no esconde lo que somos, sino lo que hace es, sí, Él era eso, pero ahora ¿qué es en mí? Entonces eso es lo que tenemos que apuntar nosotros, así como Sara, así como mismo Abraham, en fin. Un tema acá, ¿por qué dice que las hermanas serían hijas de Sara? Si pues no viene de la misma raíz, bueno, tocaría mirar, pero se refiere a algo espiritual. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Romanos 4, verso 16. Romanos 4, verso 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Por qué hago referencia a esto? Por lo que voy a explicar a continuación. Abraham viene a ser nuestro padre por la fe. Porque ¿qué es la promesa que el Señor le da a Abraham? Tú serás padre de multitudes. Y ahí estamos incluidos nosotros. Ahora, ¿por qué dice que ustedes pueden, las hermanas, ser hijas de Sara? Al seguir el ejemplo de Sara, al vivir bien, con buen testimonio, ¿cierto? Allí está el punto clave del por qué se habla de las hijas. Es una hija a modo de fe. Seguir el ejemplo de Sara, esa Sara, cuando fue tratada por el Señor y mantuvo un buen testimonio de su servicio hacia su esposo. Ya que llegando a la parte final de la parte de las hermanas, dice el versículo 6, la parte B, si hacen el bien y viven libres de temor. Vayamos por favor, hermanos, a Proverbios capítulo 3. Versos 24 al 26, parte A. Entonces, Proverbios 3, 24 al 26, parte A dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Recordemos que lo que les dije, que estas hermanas tenían esposos no creyentes y posiblemente se burlaban de ellas o las intimidaban para abandonar su fe en el Señor.
aquí lo que hace el Espíritu Santo es mostrar en Pedro esto que habla en Proverbios, donde no tengan temor. Y no porque sean ustedes muy valientes, no, sino ¿por qué? Porque están con el Señor y Él es el que da el reposo. Sin importar las circunstancias, Él es nuestra paz. En mi caso, en esta parte donde pues, hablan las hermanas, Él es su paz, hermanas. Entonces me parece también muy bonito cómo Pedro, bueno, cómo el Espíritu Santo lleva a Pedro a lo largo del Antiguo Testamento para mostrar promesas, para ver profecías cumplidas, para mostrarnos cómo la palabra de Dios es veraz y eficaz, y sin importar la época en la que estamos viviendo, sigue siendo eficaz. ¿Sí? No es para esa época que fue escrita, sino hasta que Él venga a este libro que le hemos puesto el nombre de Biblia, que es la palabra de Dios que nosotros hemos creído por fe, va a estar vigente hasta que Él venga. Entonces, me parece hermoso cómo Pedro va hacia Proverbios, va a Isaías para llevarnos a tener ¿qué? Ánimo, tener esperanzas, saber y tener la certeza que en el Señor es que podemos encontrar este refugio, y en este caso específico para las hermanas, que no van a tener temor, ¿por causa de qué? Que han puesto su vida en manos del Señor. Amén. Ahora, hermanos, vemos que va la parte para los varones. Bueno, mentiras, voy a especificar la parte de la sujeción que habla aquí el apóstol Pedro, en lo que pues he leído y podemos comprender. Si vamos a Efesios capítulo 5, en el versículo 21 y 22 en Efesios, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo dice ahí? Como al Señor. Eso es la clave de esta palabra, porque esto puede ser malinterpretado, esto puede sonar machismo, pero así no lo es, porque la comparación que hace para que esa hermana que está casada sea sujeta a su marido es que lo hace como para el Señor. Lo que hemos visto, hermanos, a lo largo de toda la primera de Pedro, todo lo que hagáis, hágalo como para el Señor. Ahora se enfocan las hermanas. Por eso es importante, cuando pues uno hace un estudio, tratar de tener varias, digamos que caras del tema, porque se complementan. Y en este caso aquí vemos un poco más claro en cuando Pablo habla a las hermanas allá en Efeso, es sujétense a sus propios maridos. Y es otra cosa que es aclarar, no es al hombre cualquiera, no es que cualquier hombre, porque todo esto usted es mujer, no, hermanos y hermanas. Hay que tener sabiduría y saber hasta dónde como hombre de iglesia puedo, porque hay lo que es el matrimonio, donde es solo quién, hombre, mujer y el Señor. Entonces, esta sujeción, hermanas, es al Señor. Y yo les pregunto, ¿sujetarse a Cristo es de machismo? O nosotros como iglesia, más bien, hermanos, no solamente las hermanas, sino nosotros también los varones, cuando hablan de la sujeción hacia Cristo, ¿ustedes no piensan en lo que hizo él como hijo cuando se sujetó al Padre? Es una sujeción que es fácil, porque no es de una tiranía, no es de algo que a mí como hombre se me ocurrió y lo tiene que hacer así, sino Cristo, ¿qué hace? Nos dio su propia vida, nos ha dado con él todas las cosas, o sea, amarlo y sujetarnos a él es muy sencillo. Entonces, hermanas, a esto hace referencia la sujeción al marido, ¿sí? Ahora, como hemos hablado con los criados y con nuestros jefes, si ese marido les pide algo que no va conforme al Señor, pues ahí tiene que primeramente sujetarse a Dios. Pero aún, si es una sujeción injusta, de un maltrato, que el Señor nos ayude a sujetarnos. Un maltrato me refiero al sentido de que como hablamos anteriormente, ¿no? Voy a aclarar el tema, sí, que es la parte cuando es de burlar, de hacer que se sienta mal por tener esa fe, ¿no? Entonces,
que el Señor las ayude, hermanas, y a nosotros como iglesia nos ayude a sujetarnos a Cristo, para que vuelve y juegue el mismo principio, dar buen testimonio. Y ahí es la clave, hermanos. Esto que hemos visto en estos capítulos de Pedro es el enfoque. ¿Por qué nos sujetamos? ¿Por causa de quién y por qué? Para dar buen testimonio. Y hermanas, una vez más, para que aquellos que no han llegado a Cristo puedan ser ganados. Ahora, hermanos, es el turno de nosotros. Aunque en esta porción de Pedro vemos que es un solo verso para nosotros, este verso tiene mucho de qué para poder estudiar. Ahora, aquí vemos que hay una obligación de la mujer hacia el hombre y ahora del hombre a la mujer, o mejor, del esposo al esposo y el esposo a la esposa. Cuando dice así: vosotros, maridos, igualmente o de la misma manera, así como ellas se les pide que sean sujetas y que su belleza principal sea el interior, ¿ustedes qué van a hacer? Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Aquí hay un verbo que es utilizado en el griego cuando habla de vivir, y es un verbo que está compuesto ¿de qué forma? Con un prefijo que es sin y el verbo griego oikeo. Y cuando vemos la raíz de esta palabra en el griego nos da un poquito más de luz. ¿Y qué es esto? No es solo vivir, de compartir un espacio, sino es cohabitar, convivir, relacionarse con. Entonces es muy diferente yo leer esto teniendo en mi cabeza que vivir es con mi esposa, en mi caso pues igual, de compartir un espacio físico solamente, no, es de convivir con ella. ¿Eso qué significa? Relacionamiento. Entonces cuando aquí Pedro dice igualmente vivir con ellas, es esa relación. Y más adelante, ¿qué dice? Bueno, mentiras, un momentico antes de pasar al otro punto. Y ese convivir o cohabitar no solamente es algo físico, sino es algo también en la parte psíquica, que es el alma, por decirlo de una forma, y la parte espiritual. O sea que, como podemos ponerlo así, vosotros maridos igualmente cohabiten con ella en todas sus áreas como mujer, físicas, psicológicas y espirituales. O sea que no es solamente, hermanos, de prioridad de vivir. Y dice, dándonos a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Aquí también hay un sustantivo que es muy importante ver, y es el siguiente. Cuando estamos hablando aquí de este convivir, igualmente dando el honor, este adjetivo en el original, en el griego, da a entender que es algo que es progresivo. No es algo que convivo o cohabito con ella un tiempo determinado y hasta ahí llego yo, sino que es desde que me caso hasta que estemos con el Señor, de cohabitar con ella sabiamente, llevándola y sustentándola en todo lo que corresponde a ella como mujer. Progresivo, así como Cristo con nosotros, con su iglesia. Él no solo dio su vida, no solo resucitó y nos dio el Espíritu, sino ahora, ¿qué hace Él? Nos trata, nos sustenta, nos acobija, nos da lo necesario. Así que nosotros debemos hacer lo mismo. Si vemos el versículo 7, esta primera parte que hemos explicado, vamos a ver como una segunda parte, que es lo que dice cuando dice como a vasija más frágil. Y esto vemos, y la segunda parte, y una tercera parte puede ser como a coherederas de la gracia de la vida. Vemos que aquí el apóstol trata dos temas, digamos que al dar estas palabras. El primero es un tema natural, físico, y un tema espiritual. El natural, ¿dónde se ve? Como a vasija más frágil.
En cuanto a qué connotación hace aquí el apóstol, a la parte física. El hombre por naturaleza tiene más fuerza que una mujer. A eso habla aquí. Mire cómo lo pone. No que el hombre sea más que la mujer. No, habla de fuerza física. De una contextura que en lo general, obviamente, porque vamos a ponernos que si yo me comparo con una gimnasta olímpica, pues, pero de una forma general, el hombre tiene mucha más fuerza física que la mujer. Por eso aquí el apóstol habla, ¿cómo la tiene que tratar? Como a vasija más frágil, así como Cristo nos trata a nosotros. Y ahora en el sentido espiritual, cuando habla de como a coherederas de la gracia de la vida, ¿qué nos da a entender acá? Que ahora como iglesia, ahora estamos, digamos que en un nivel, hombres y mujeres, como coherederos de la gracia. ¿Y esto qué es? Es el don gratuito de la vida eterna que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué vemos aquí? Cuando en Gálatas habla que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, habla de este asunto, ¿verdad? Ser ambos coherederos de la gracia. Entonces, en ese sentido, vamos de la mano. Entonces, físicamente, como fuerza, por eso nos pide que la tratemos de forma gentil, porque usted como trata una vasija frágil, usted no la va a coger con fuerza, raponeada, sino va a tener cuidado para que no se rompa. Así nosotros hombres, los que estemos casados y los que se quieran casar, tenemos que tener esto muy presente. Hay que tratarlas sabiamente y de forma como si fuera un frasco muy frágil. Y termina el versículo 7 diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, hermanos, hay algo aquí que me gustaría aclarar, es el tema de cómo yo puedo orarle al Señor si estoy en pleito con mi esposa. Recordemos algo cuando el Señor, cuando uno se casa. ¿Qué pasa cuando uno se casa? Deja de ser dos personas y se vuelven una. Entonces, ¿cómo una persona va a tener un conflicto y va a tener, digamos, que vía libre para hablar con Dios? Ahora no estoy diciendo, hermanos, que pues si hay algo que tratar, pues no es que Dios nos lo escuche, sino que lo que habla aquí, hermanos, es de tener esa comunión con la esposa para tener vía libre hacia el Señor en nuestras oraciones. Y mire que esto viene al final, no al principio, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de los maridos. Y mire que es un versículo que me falta mucho para poder explicar, hermanos, y poder entrar a detalle, pero como hablaba con mi esposa, la idea es ver el principio que se ha venido hablando en esta carta, y es el de buen testimonio. Hermanos, acuérdense que también Pablo tiene una carga para, no recuerdo a qué iglesia, cuando le habla a los hombres diciendo que así como Cristo ama a la iglesia, usted debe amar a su esposa. Y creo que eso no hay necesidad de explicarlo mucho. Porque Cristo, ¿qué nos dio a nosotros como su iglesia? Todo. Entregó su vida. Entonces, ahondar en esto, hermanos, da para muchas enseñanzas. Pero lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que si nosotros vemos y analizamos y podemos definir de una palabra todo lo que hemos visto en Pedro hacia la mujer, y esta parte, este último versículo hacia el hombre es, hacia la mujer le pide que respete a su marido y al hombre que la ame. ¿Por qué hace eso? El Espíritu Santo. Si analizamos, a la mujer le es más fácil amar que al hombre, entregarse, darse por la otra persona, es algo natural de ellas, pero vemos que el sujetarse y respetar es un poco más de complejidad. ¿Por qué? Hermanos, no va a entrar, vuelve y juega esto de esa forma genérica, pero vemos que eso es lo que el Espíritu le está haciendo a la mujer. ¿Y al hombre qué le pide? Que la ame. ¿Y amarla en qué sentido? Como a un vaso más frágil. A veces somos muy toscos con ellas y debemos aprender a tratarlas como Cristo nos trata a nosotros.
Debemos amarlas como Cristo nos ha amado. Debemos entregar nuestra vida como Cristo lo hizo por nosotros, como su iglesia. Y voy a mostrarles en un verso que complementa esto que he dicho, en Efesios capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es algo que el Espíritu ha recalcado en varios pasajes y en varios sermones. Lo que da a entender que eso es lo que nos tenemos que enfocar, hermanas y hermanos. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para llevar estos matrimonios, para dar buen testimonio al mundo, hermanos. Y que el Señor nos ayude a, por causa de Él, poder vivir y cumplir esta palabra. Les voy a dejar una tarea a los hermanos para que vean, porque pues no tengo aquí cómo mostrarlo, y es que en una ocasión le envié un video a un hermano de unos pajaritos, y el hermano me decía que se sorprende cómo el Señor también nos muestra a través de su naturaleza, de su creación, temas que como debemos comportarnos, en este caso como hombres. Y quiero que por favor, que sea un compromiso de ustedes mismos con el Señor y con sus esposas, que busquen un video de este pájaro, que es ave del paraíso occidental o Parotia cepilata. Yo ahorita los pongo en el grupo. Y se van a dar cuenta cómo esta ave trata a su pareja. Y él decía, de esta ave debemos aprender mucho los varones, de cómo tener nuestra casa limpia, organizada, de cómo mostrarle a ellas detalles y cómo debemos cortejarlas para de una forma enamorarlas día a día. Eso se los dejo de tarea porque me pareció importantísimo. Creo que el Señor en toda su naturaleza, en toda su creación, nos muestra comportamientos que nosotros deberíamos ser para tratarlos. Y en este caso para los varones les dejo esa tarea entonces. Entonces, hermanos, hasta aquí pues es como la carga que había. Me pareció curioso que de los que enseñamos la palabra acá en Suba, de los casados, yo soy el que menos tiempo llevo de casado. Y pues al verlo hasta yo quise, digamos que cambiar el tema, dárselo a un Juan Pablo, a un Oscar, a un Raúl, a algunos hermanos con mayor, digamos, tiempo y de testimonio. Pero bueno, el Señor me motiva a que si llevemos un mes, 2 años, 4 años, 10 años de casados, 20 años de casados, todos debemos aprender lo mismo y en el sentido de tratar a nuestras esposas. Y hermanas, pues también perdonen si algo que no era o si entendió algo. Algo también quiero aclarar. Si hay algo, hermanos, no solo para hoy, sino en general, de lo que enseñamos y que se ha puesto, en lo que ustedes, hermanos, han estudiado y ven que no están de acuerdo, no tomen una posición de no volver a la reunión, no de alejarse, sino de, en lo personal, a revisar esa específica duda que tienen. Porque cuando hablamos, hermanos, aquí hablamos de forma general, del principio, de lo que uno puede ver en la palabra. Entonces, si hay algo, hermanos, que lo que hemos hablado, que hay algo que ustedes o tengan alguna duda o digan, no fue por acá, pues nos busquen, hermanos, porque para nosotros estamos en el